Es bueno, hermana, que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso el hijo y la hija de Dios siempre tiene que estar con la palabra de Dios en su mano para poder verificar lo que se está hablando. Eso tiene que ser muy claro. Usted y yo tenemos que tener la palabra de Dios en la mano para poder contrastar o verificar lo que se está hablando. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. ¿Qué nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 5? Mateo capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 25? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Usted, como cualquier persona, se informa de forma rápida por redes sociales, internet y otros. Usted se encuentra con noticias, entre comillas, de teólogos que tienen congregaciones grandes. Estamos hablando de 1,000 a 20 millones de personas, 20 millones de seguidores, que logran engañar a la gente. Esta gente, al estar confundida, ve el pecado que realiza ese individuo y no hace nada, porque le gusta escuchar, hijo mío, hija mía, soy tu Padre espiritual. No salgas de este lugar porque está bendecido. Somos muchos porque Dios bendice. Yo te diré que eres santo y te bendeciré. Te bendigo, dependes de mí. Miren lo que ellos dicen. Es lo que usted se observa. Usted observa en todas las noticias. En todas las noticias. Usted observa que religiosos que supuestamente se denominan mensajeros o el nombre que se pongan empiezan a engañar a las personas. Empiezan a dañarlas, a ultrajarlas, a vejarlas. Pero no dicen nada más. No hacen nada más. Siguen a esa persona. Y todas las personas que están confundidas siguen también a esas personas. Usted se acordará del término avivamiento. Aspecto que en ningún momento este término está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios, avivamiento, no existe en la palabra de Dios. Es un término teológico que se refiere a un despertar religioso en un determinado lugar. Miren lo que significa avivamiento. Es un despertar religioso en un determinado lugar. Lo definió un individuo, que el avivamiento es un proceso de conversión espiritual, motivado por Dios, y en ocasiones es visto como un proceso restaurador.
Miren lo que está hablando el ser humano, el que lo haya definido, sin levantar nombres, que es una conversión espiritual, motivado por Dios. Miren, hermano, eso dicen que es el avivamiento, es motivado por Dios, o es dado por Dios, si usted quiere entenderlo como ustedes deseen. Y tal vez es un proceso restaurador. Esa palabra avivamiento que fue definido por un individuo. Se reconocen históricamente, miren hermanos, se reconocen históricamente avivamientos. Desde el año 1730 hasta el 1740. En 10 años hubo avivamiento. Luego, en 1790 a 1840 hubo avivamiento. De 1855 a 1930 hubo avivamiento. Y en 1960 hasta 1980 hubo avivamiento. Y esperan todavía otro avivamiento mayor que las anteriores. Por eso, hermano, hermana, todo lo que no esté escrito en la palabra de Dios, no acepte. No acepte. Con esa palabra de avivamiento, existieron muchas personas que engañaron a esas personas que siguieron más al ser humano. Con esa palabra de avivamiento empezaron a engañar a muchos hasta ahora, siglo XXI. Por eso usted se llega a enterar, ya sea en las redes sociales, en noticias, que existen supuestos que han sido llamados, supuestos llamados por Dios, que han hecho vejámenes, han hecho barbaridades y lo publican. El mundo agarra y lo publica en gran magnitud. Todas estas personas, utilizando la palabra avivamiento, que no está escrito en la palabra de Dios, empezaron a confundir a muchas personas. Pero estas personas se dejan confundir porque quieren ser confundidos. Les gusta ser confundidos. No les gusta leer la palabra de Dios. Menos aún no les gusta estudiar la palabra de Dios. Todo el pretexto lo ponen. Tengo trabajo, tengo estudios, tengo que salir profesional, tengo que atender a mis hijos, tengo que atender la casa, tengo que atender, etcétera, etcétera. Tengo que dar, tengo que empezar a sostener a mi familia, tengo que dar, pues tengo que trabajar. Ando muy ocupado. El único tiempo que me doy es para ir supuestamente a la congregación a escuchar la palabra de Dios. No escuche usted la palabra de Dios, oiga. Si usted no estudia la palabra de Dios, ¿qué cosa va a escuchar? Va a escuchar palabrería de la persona que está ahí al frente. Es lo que va a hacer. Es lo que va a hacer. Dale volumen al micrófono. Entonces, usted tiene que entender claramente, que la palabra de Dios solamente puede ser entendida por aquella persona que está estudiando la palabra de Dios. Lo contrario, hermana, solamente va a escuchar palabrería. Si usted anda ocupado
durante 6 días, anda ocupado en su trabajo, anda ocupado en sus supuestamente situaciones, anda ocupado usted en atender a su familia, anda ocupado en atender lo de su casa, anda ocupado en conseguir dinero, anda ocupado en todo. No tiene un momento siquiera para escuchar una alabanza del Señor, un momento para poder usted orar, o un momento para estudiar la palabra de Dios. Llega el 7º día, ¿qué cosa va a escuchar? Eso es lo que ocurrió con estas personas. Y ocurre con estas personas. La palabra avivamiento no está escrito en la palabra de Dios. No está. Pero lo utilizan. Han utilizado un montón de personas y han engañado a otro montón también de personas. Siglo XXI también está en esa misma situación. Por eso, todo lo que no está escrito en la palabra de Dios no se acepta. No se acepta. Ni necesita palabra de un individuo para entenderla. Es decir, establecer términos que no son de Dios. Usted no puede aceptar un término que no ha sido de Dios. No puede aceptar avivamiento. Oiga, dice, no, el avivamiento va a llegar el Espíritu Santo. Oiga, ¿qué ha dicho Jesús? ¿Qué ha dicho en el Antiguo Testamento? Claramente Jesús lo aclaró y dijo, cuando yo me vaya, ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Bien claro. Es claro. Aquel que cree en Jesús, que confía en Jesús y que obedece lo que Jesús hizo en la cruz, para usted y para mí, ese tiene el Espíritu Santo. No es avivamiento. Entienda. Esa palabra avivamiento ya empezaron a utilizarlo como los dio la gana los seres humanos. Y dijeron, yo soy el enviado del Señor. Yo soy el Señor, a mí me ha hablado. El Señor me ha dicho, el Señor, todo dicen. No, yo hago milagros, mira, a esa persona lo he sanado, a esa persona lo he curado, a esa persona le he sacado demonios, lo que sea pueden decir. Y son más falsos. Por eso entiende, hermano. Las noticias, usted los puede ver. Supuestos que les ponen el nombre, que le pongan, que la gente les cree, los consideran dioses. ¿Quién ha hablado? El fulano, el pastor, el maestro, el profeta, el evangelista, el apóstol de tal congregación, y yo le creo. Le creen a un ser humano y no creen a Jesús. Y las noticias salen. Y la gente confundida defiende todavía la mentira. La gente confundida defiende al mentiroso, a la mentirosa. Los defienden. Por eso, todo lo que no está escrito en la palabra de Dios, usted no debe aceptarlo. Ni necesita palabras de un individuo para entenderla. Es decir, establecer términos que no son de Dios. Pero los hombres usan esos términos dados por el individuo y lo hacen universal. Miren, ¿acaso la palabra avivamiento no es universal?
Usted esté aquí en La Paz, en Bolivia, en cualquier otro país, la palabra avivamiento es universal. Y lo utilizan. Y solamente es para su propia perdición. Ejemplo, vamos a poner otro término, teología. Es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos. Es decir, son términos, hermanos, que no existe en la palabra de Dios. No hay, pero es universal esos términos y lo utilizan. Las personas que siguen a estos individuos, a estos engañadores, solo se quejan porque fueron ultrajadas, fueron vejadas, pero no estudian la palabra de Dios. Esas personas confundidas solamente hacen es quejarse, nada más. Es solamente quejarse. No hacen nada más. Pueden denunciarlo a esas personas, todo lo pueden hacer, pero hasta ahí llegan. Nada más. Y todavía ponen el pretexto de decir, yo ya no voy a seguir a Dios porque el fulano me ha engañado, o la fulana me ha engañado, que supuestamente eran enviados de Dios. Por eso ya no sigo a Dios. ¿Qué tal eso? Confundidos, porque les gusta estar confundidos. Les encanta estar confundidos. Estas personas que buscan a ya le llamaron un teólogo, es como la persona quiere. Ellos quieren escuchar eso. Ellos quieren ver eso. Ellos quieren seguir confundidos porque les gusta estar confundidos. A ellos les gusta la mentira. A ellos les gusta ¿qué cosa? La soberbia de vida, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos. Dense cuenta. Pero después se quejan. Esas personas son religiosos que siguen al religioso. La palabra avivamiento no está escrito en la palabra de Dios. Es un término que ha sido utilizado para engañar a muchas personas. Bueno, teólogo significa dogmático, doctor, prelado, santo padre. Miren lo que significa teólogo. Dogmático, nunca se equivoca. Doctor, experto. Prelado, una autoridad superior. Santo padre, ya ustedes se imaginan. Lo máximo. Está ahí arriba, en la cúpula, el primero. El que sabe todo. No hay nadie que le pueda decir te has equivocado. Por eso nadie, ningún ser humano debe seguir a individuos que hacen su propia concupiscencia y que les gusta tener muchos seguidores. Haga, investigue. Gente con concupiscencia de carne, de ojos y soberbia de vida. Le gusta tener más gente, más gente, más gente, más gente. ¿Cuál es el objetivo? Que en una congregación existan 1,000 o 20 millones de personas. ¿Cuál es el objetivo? Ellos deberían responder.
¿Acaso fue el objetivo de Jesús eso? ¿Jesús enseñó eso? Él hablaba de manada pequeña, no significa que somos poquitos. Significa manada pequeña, tiene que haber pocos en una congregación. No son muchos, ni se conocen. ¿Cómo pueden amar al hermano, al hijo, a la hija de Dios si ni se conocen? ¿Cómo pueden perdonar al hermano, a la hermana, ni se conocen? No se conocen. La persona 1 conocerá a la persona 20 millones. O al que sea la persona 1 millón. No se conocen. ¿Cuál es el objetivo de tener mayores? El avivamiento. El avivamiento. Y por el avivamiento, ese término que ha aparecido en el año 1700, empezaron a caer, a crearse, por eso, sectas más fuertes, ya no de ocultas, sino ahora de frente, engañando a las personas. Los engañan completamente. No hablan de la palabra de Dios, hablan de sí mismos. Obligan a aquellos que quieren aprender la palabra de Dios que no se salgan de ese lugar. Los obligan. Tienes que quedarte. Aquí hay bendición. Aquí hay prosperidad. Eso es lo que hacen. Por eso, ante todo, esto Dios habló hace mucho tiempo. Dios ya lo sabía todo. Sabía que iban a aparecer engañadores. Por eso lo habló. Va a haber engañadores y va a haber engañados. Y de los engañados no van a querer oír la palabra de Dios. Así está claro. ¿Qué nos dice, como está escrito en Zacarías 7:11? Zacarías capítulo 7, versículo 11. Y no quisieron escuchar. Antes dieron hombros rebelde. Dieron la espalda, significa hombro rebelde. Dieron la espalda. Y agravaron, es decir, se taparon sus orejas para no oír. ¿Lo has visto? Léanlo en la palabra de Dios. Los engañados se dan la vuelta, no quieren escuchar la verdad. Se tapan los oídos para no oír la verdad. Quieren oír la mentira. Quieren oír el engaño. Son personas que buscan que alguien les hable como ellos quieren escuchar. Lo que ellos quieren escuchar. Es eso. Por lo tanto, la señal está establecida por Dios Todopoderoso y se cumplió. Se cumplió. Tal como está escrito en Mateo 24:5 y Romanos 1:25. Se cumplió, hermanos. Se cumplió. Vamos a recordar lo que dice Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Por qué son engañados estos? Los responde Romanos 1:25. Porque cambiaron
la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Amén. Te aclaro, la señal se ha cumplido. La señal se ha cumplido. Las personas que les gusta ser engañadas es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron a las personas en vez de a Dios. Amén. Por eso se escucha y se dice: ¿quién te enseñó? El fulano. ¿Quién te guió? La fulana. ¿Quién te orientó? El perengano. Jamás hablan del Dios Todopoderoso. Jamás hablan de Jesús, el único Dios y verdadero. Hablan de las personas. Oiga, escriben miles de libros queriendo hacer entender perfectamente la palabra de Dios. Y obligan otros a que adquieran esos libros para que puedan, entre comillas, conocer más la palabra de Dios. Como si la palabra de Dios necesitaría de seres humanos que puedan escribir textos o libros para poder entender la palabra de Dios. Por eso, hermana, es bien claro. La señal se ha cumplido. Hay engañadores como también hay engañados. Por si acaso. Y los engañados es porque les gusta. Porque no les gusta la verdad. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Y adoran y sirven a los seres humanos, sea varón, sea mujer. Por lo tanto, hermano, el hijo y la hija de Dios que obedece la doctrina de Jesús rechaza a estos engañadores. El hijo y la hija de Dios que obedece la doctrina de Jesús rechaza a estos engañadores. El hijo y la hija de Dios obedece la doctrina de Jesús. Es decir, cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. La doctrina de Jesús. Por eso, cuando aquellas personas que nacieron de nuevo, sea el abuelo, la abuela, el padre, la madre, instruyen y enseñan a su descendencia, primeramente, luego a los demás, es decir, a su alrededor, conocidos o desconocidos. El nacido de nuevo, el que nace de nuevo, va a enseñar y va a instruir a su descendencia. Como está escrito en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Es bien claro. Proverbios 22:6 es bien claro.
Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Cuando un nacido de nuevo enseña a su descendencia, le enseña lo que Dios Todopoderoso le enseña, le enseñó, le reveló su palabra. No cambia. No dice, tengo otros dioses. No dice, adórenme a mí porque yo te estoy enseñando. Yo te estoy enseñando, oye, te estoy mostrando la luz, oye, tienes que adorarme. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice solamente adorarás al Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, Jesús y al Espíritu Santo. Un solo Dios, único y verdadero. No se puede adorar a ninguna creación. A ninguna creación. Por eso se instruye a aquel que no sabe de la doctrina de Jesús. Y que en varios años no se apartará de esta doctrina, de la doctrina de Jesús. Estarán el mayor tiempo posible con Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Cuando se refiere que debes orar constantemente, tienes que estar permanentemente con Dios, lo confundieron. Le dijeron, tienes que ser un religioso, tienes que estar ahí arrodillado las 24 horas. Eso no ha dicho el Señor. Ha dicho que tienes que estar con Dios. Oiga, usted en un tiempo que usted va caminando de un punto A a un punto B, tiene un tiempo para hablarle al Señor. Usted está descansando en su cama muy bien, feliz, contento, macanudo. Tiene un tiempo para hablar con el Señor. Hablar es orar. No ha dicho, como esos religiosos que han empezado a mentir, a decir, tienes que estar arrodillado las 24 horas. Tienes que estar ahí permanente. ¿Qué ser humano puede estar permanente? Nadie. Pero el Señor dice que estemos constantemente con Él. Se levanta usted. Tiene 30 segundos para orar. ¿O le va a quitar mucho tiempo? Tiene 10 minutos para hablar con el Señor. ¿O le va a quitar tiempo? En forma natural, Dios Todopoderoso le dice, esté con el Señor. Que siempre estés. En un momento en que vos estás así, pensando cualquier cosa, en vez de pensar cosa mala, habla con el Señor. Eso es lo que se está diciendo. Pero muchos se han confundido. Pero los que entendieron perfectamente estar constantemente con el Señor, miren lo que oran. De esta manera oran. Corto, preciso, contundente, si usted quiere entenderlo. Lo vemos en Salmos capítulo 86, verso 16. Salmos 86, verso 16. ¿Qué dice? Mira en mí y ten misericordia de mí. Da fortaleza tuya a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Mira lo que dice. Rápido. Una oración de gran profundidad. El Señor eso nos enseña a estar con Él. Mira en mí, mírame. Es decir, le está diciendo a Dios Todopoderoso,
ve todo, mi espíritu, alma y cuerpo, que esté conforme a ti. Eso le está diciendo. Es profunda las oraciones. Y ten misericordia de mí. Soy pecador, me arrepiento delante de ti. Es lo que está hablando. Está pidiendo perdón. Está arrepentido. Está compungido. Está llorando, está quebrantándose. Son oraciones de profundidad. No es como quieren enseñar los religiosos 24 horas al día arrodillado. La oración tiene que tener profundidad. Reconociendo quién es Dios Todopoderoso. Cuando dice, mira y mira, está diciéndole, tú eres Dios y tú sabes cómo soy yo. Eso le está diciendo. Profundidad de oración. Ten misericordia de mí. Soy pecador. Me arrepiento. Me arrepiento. Genuinamente, de verdad. Entonces, reconociendo que Él es mi Dios. Oración de profundidad. Entienda. Entienda. Cuando usted dice, mire en mí, ten misericordia de mí. Usted le está diciendo a Él, eres tu Dios todopoderoso y no hay otro más. No hay otro más que tú. Eso le está diciendo. Da fortaleza tuya a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Es lo que está diciendo. Ahora veamos qué nos dice en Salmos 116, verso 16. Salmos 116, versículo 16. Así es, oh Señor, porque yo tu siervo, hijo de tu sierva, tú rompiste mis prisiones. Hermano, oración de profundidad. Tú rompiste mis prisiones. Hermano, nos ha quitado toda maldad. Es lo que nos está diciendo. Oraciones de profundidad. Nos ha quitado todas nuestras maldades. Entiéndelo. Oraciones de profundidad. Oraciones que debemos elevar al Dios Todopoderoso. Reconociendo quiénes somos nosotros. Somos dependientes de Dios Todopoderoso. Por eso el Hijo o la hija de Dios rechaza todos términos que son inventados por individuos. Y más aún rechaza que hay impíos que se aprovechan de esos términos y empiezan a engañar. Y hay engañados que les gusta seguir siendo engañados, defendiendo al impío, defendiendo al mentiroso,
defendiendo al engañador. Existen. Por eso el Hijo, la hija de Dios, sabe que adora a su Dios verdadero y es guiado por el Espíritu Santo. Y este Hijo, hija de Dios, tiene la fe no fingida. La fe no fingida es la fe de Jesús. Por si acaso. La fe no fingida es la fe de Jesús. Esta fe solo la tiene aquel o aquella que Jesús le dio. ¿Está entendiendo? La fe no fingida es la fe de Jesús. Y esta fe solo lo da Jesús. Amén. En otras palabras, hermana, nadie va a venir a Jesús si es que el Padre no lo lleva donde Jesús. Ninguna persona va a ir donde Jesús si el Padre no lleva a esa persona donde Jesús. Ninguna persona va a tener fe en Jesús si Jesús mismo no le da fe. Así de sencillo. Así que si usted está diciendo, ¿cómo puedo saber que yo tengo fe? Usted se va a dar cuenta que tiene fe cuando estudie la palabra de Dios. No cuando estudia a la persona que está al frente y le está hablando a usted. Cuando crea usted en Dios Todopoderoso. Y no cuando crea usted en esa persona que le está hablando. La fe de Jesús, cuando tiene el Hijo o la hija de Dios, empieza a manifestarse de tal manera que no quiere separarse de Jesús. Y sabe distinguir de la verdad y la mentira cuando se habla de Dios. Solamente con la fe de Jesús usted puede distinguirla. Pero si usted no tiene la fe de Jesús, usted no va a distinguir nada. Hablen lo que le hablen a usted, no va a distinguir nada. No es porque usted ha dicho, yo he nacido de cuna, cristiano soy desde cuna. Oiga, tiene que nacer de nuevo. Todos tenemos que nacer de nuevo para tener la fe de Jesús. Es una fe no fingida. Es una fe real. Es una fe de verdad. Yo estoy con Cristo, con Jesús, mejor dicho, con Jesús el Cristo. Yo estoy con Él y nada ni nadie me va a separar de Él. Amén. Por eso entienda. Entienda. ¿Qué nos dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5? Trayendo a la memoria de eso. La fe no fingida que está en ti. Ahí está. La fe no fingida que está en ti. Usted que se dice, soy hijo, hija de Dios, ¿tiene la fe de Jesús? ¿Tiene la fe no fingida? Sí, yo tengo la fe de Jesús. Macanudo. Felicidades.
¿Por qué retrocedes ahora? ¿Por qué no sigues a Jesús? Es que tu padre te ha traicionado, tu madre te ha traicionado, te han tratado mal, no te han abandonado, te han dejado. Tu hijo, tu hija te ha lastimado. Conocidos, desconocidos te han lastimado, así que ya. No, esa congregación me ha dañado. Ya no quiero saber nada. Póngase a pensar. Por eso en 2 Timoteo es bien claro. La fe no fingida que está en ti, lo cual residió, estuvo establecido, firme, primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Y estoy cierto que está en ti también. Amén. Es bien claro. El hijo, la hija de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, sea el abuelo, la abuela, el padre, la madre, el hijo, la hija, enseñarán a los de su descendencia primeramente y después a los que están a su alrededor, conocidos o desconocidos. Instruirá la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios escrita, que nosotros lo tenemos escrita y que nosotros podemos estudiarla. Usted va a tener la fe no fingida, la fe de Jesús. Nadie puede decir yo amo a Jesús porque yo he decidido amar a Jesús. Eso es un engaño. Nadie puede decir yo estoy con Jesús. Es otro engaño. El Padre tiene que llevarnos a Jesús. Y Jesús nos tiene que dar la fe de Jesús. Y nosotros recién vamos a poder amar al Dios Todopoderoso y vamos a tener fe. Y nada nos va a hacer retroceder. Nada. Absolutamente nada. Yo me casé. Éramos cristianos. Me divorcié. Ahora no quiero yo saber nada. ¿Por qué? No quiero nada de los cristianos. Nada de Dios. Nunca usted ha seguido a Jesús, ni tampoco tuvo fe de Jesús. Usted lo que tuvo es supuesto avivamiento, que lo ha llevado al engaño. Entienda. Por eso usted deje de ver cosas que nada le edifican. No vea cosas que no lo edifiquen a usted. Deje de oír cosas que no le hacen crecer en la fe de Jesús. No, usted deje de obrar. Es decir, seguir a mentirosos, pensamientos suicidas, depresión, preocupación, desaliento, discusión. Oír, ver, obrar. No se olvide. Ver, oír, obrar. No se olvide. Usted en un tiempo está queriendo descansar sabiendo cosas que no debe ver. Y después dice que no tiene tiempo para orar. Después se pone a oír cosas que no le van a hacer crecer en la fe de Jesús. Está escuchando murmuraciones, dice, no dice, que ha dicho, no ha hecho, etcétera, etcétera. Y usted empieza a obrar, es decir, a seguir a mentirosos.
Uno dijo, ¿cómo yo puedo determinar que una congregación dice la palabra verdadera? ¿Cómo yo puedo distinguir que en una congregación se hable la verdad pura? ¿Cómo puedo distinguirlo? ¿Cómo puedo saber cuál es? Díganme. Oiga, ¿usted ha estudiado? Sí. ¿Usted es profesional? Sí. ¿Usted ha sido profesional? Otros dirán no. ¿Pero tiene entendimiento? Sí, claro, yo entiendo todo. Pues empieza a estudiar la palabra de Dios. Cuando usted lee Mateo 7:7, ¿qué dice? Otros le llaman la regla de oro. No solamente Mateo 7:7. Usted puede leer desde Génesis, puede llegar hasta las Revelaciones. Bien claramente dice, pídeme. Todo el rato dice el Señor, pídeme. ¿Acaso no le puede decir, Señor? Dice que tú existes. Dice que tú eres real. Dice que eres vos Dios. Enséñame tu palabra. Yo voy a leer esta palabra o este libro y enséñame. ¿No puede decirle eso? O si usted va a un lugar, escuche lo que está hablando esa persona y empiece a leer, contraste con la palabra de Dios, todo lo que él ha dicho o ella. Empiece a verificar si es verdad. ¿Es verdad que el hombre bendice a otro hombre? Averigüe. Y si la palabra dice que no, entonces es falso esa persona. El único que bendice es Dios. No hay más. Por eso no puedo decir yo te bendigo. Uno dirá en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que Él te bendiga, que Él te llene, que Él te esfuerce, que Él te levante, que Él te prospere, que Él te dé victoria. No yo. Entienda. Aquel que te está atajando está mintiendo diciendo aquí hay mucha bendición, no te vayas. Aquí echas raíces, no te vayas. ¿Qué está hablando? Avivamiento, engaño, mentira. Ahora otra vuelta se está escuchando. Ahora se está escuchando. Siglo XXI. Avivamiento más grande va a aparecer. Avivamiento más grande. El año 2020 dijeron avivamiento más grande y apareció la pandemia, ya no supieron qué hacer. Y ahora siguen otra vuelta. Avivamiento va a aparecer. Deje de ver, oír y obrar cosas que no lo edifican a usted. Estudie la palabra de Dios. Tome un cuaderno y escriba un mensaje para hablar a una o dos personas. Escríbalo. Algún día va a hablar. O necesita estar ahí al frente para hablar a miles de personas. Oye, me aburre hablar a una sola persona. A mí me gusta hablar de 1000 para arriba. Tan errados. Hable a una persona. Y si esa persona aprendió perfectamente, nunca se va a apartar de Jesús. Esa persona va a traer a otra. Va a enseñar, va a instruir a otra. Y así todos serán instruidos. Pero no reunirlos. No reunirlos para que sean cantidad. Entienda.
Entienda, cuando están en grupos, usted relacione la cantidad con lo que ha sucedido en Babel. El mismo idioma hablaban, veían lo mismo y obraron lo mismo. Y era para su ruina propia de ellos. Y Dios Todopoderoso, por su misericordia, los ha esparcido por todo el mundo. Babel quiere quedar en un solo lugar, a tener un solo hablar, un solo oír, un solo obrar, y tener la mayor cantidad posible. Estudie Babel, estudie. Entonces, cuando usted se ponga a escribir un mensaje, a hablar a más personas, escriba. Ahora que ya están las relaciones ahí, tenemos las redes sociales, el internet, escriba y grabe, publique. Un tiempo de 3 minutos. Publique confirmando que solo hay un Dios todopoderoso, único y verdadero, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Es eso. Haga. Y ya no necesita estar ahí reunido con 20,000 personas. Oigan. Enseñen la palabra de Dios, la verdad. 3 minutos haga de confirmar, afirmar que hay un solo Dios único y verdadero. Jesús es su nombre. Eso haga. Solamente hay un Dios todopoderoso, único y verdadero, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora está claro. Ahora usted sabe la diferencia. Individuos que se aman a sí mismos y son engañadores con aquellas personas que tienen la fe no fingida. Ahora está claro la diferencia. Individuos que se aman a sí mismos y son engañadores. Los que engañan nunca van a tener la fe no fingida, es decir, la fe de Jesús. Por eso, repita varias veces, la palabra de Dios no es universal. La palabra de Dios no es universal. La palabra de Dios es individual. La salvación es individual, no universal. Amén. Vamos a repetir, hermanos. Usted tiene que repetir eso. La palabra de Dios no es universal. La palabra de Dios es individual. La salvación es individual, no universal. ¿Usted quiere ser salvo? Sí. La palabra de Dios es para usted. Usted jamás se va a separar de Jesús. Usted jamás se va a separar de Jesús. Usted no va a darse la vuelta. Usted no va a decir, mi marido, mi esposo, mi esposa, o quien sea, me ha abandonado. Mis hijos, mis hijas me han abandonado. Mis padres, mis madres me han abandonado. Yo ya no quiero saber nada de Jesús. La vida me ha golpeado. La situación me ha dañado. Los problemas me han alejado de Dios. Ya no va a decir eso. Cuando uno es hijo o hija de Dios, nunca le da la espalda a Jesús. Amén.
Cuando la palabra de Dios en la persona es viva, jamás va a abandonar a Jesús. Jamás va a ser engañado por esos engañadores. Usted va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Usted va a ser guiado porque tiene la fe de Jesús. Eso es diferente. Eso es distinto. Ahora usted ya ha entendido. Ahora usted sabe quiénes son los engañadores y quiénes son los que tienen la fe de Jesús. Así está dividido en esta tierra, por si acaso. Aquellos que tienen la fe de Jesús y aquellos que no la tienen, la fe de Jesús. Así está dividida esta tierra. Y así también está mezclado. Por eso la palabra de Dios es bien clara. Trigo, cizaña crecieron juntos. En una ciudad, en una localidad, en un país, va a haber trigo y cizaña, por si acaso. No porque hayan crecido juntos, usted se va a volver cizaña. Si usted es trigo, es decir, si usted tiene la fe de Jesús, jamás se va a apartar de Jesús. Amén. Jamás. Jamás. Hombres, mujeres que han estado enfermos hasta su último aliento, jamás se desprendieron de Jesús. Jamás. Todo lo que han pasado, jamás se desprendieron de Jesús. Entienda. Entienda. Por eso la palabra del Señor nos enseña quiénes son los que no tienen la fe de Jesús. Son engañados y son engañadores. Los que tienen la fe de Jesús son aquellos que siguen al Dios único y verdadero, al Dios todopoderoso, Padre, Hijo, que es Jesús, Espíritu Santo, Dios uno. No hay más. Trigo y cizaña van a crecer juntos. Así que usted, como hijo y hija de Dios, afírmese. No esté poniendo su pie en la cizaña, porque rapidito se va a volver cizaña. Ahora estudie, ahora que ya he escuchado esa diferencia, ahora estudie lo que sigue. Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Mas este es el concierto, es decir, el acuerdo que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo el Señor. Daré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo el Señor, porque perdonaré su maldad y me acordaré, y no me acordaré más de su pecado. Miren, hermano, Dios Todopoderoso lo dijo antes, no en el siglo, o digo el año 1700, avivamiento.
No lo dijo jamás. Dios Todopoderoso lo dijo antes. Antes que Él nos va a enseñar a nosotros de forma personal. Bien claramente. Va a poner su ley dentro de nosotros y lo va a escribir en nuestro corazón. Es claro. Vuelvo a repetirle, la palabra de Dios no es universal. La palabra de Dios es personal. La salvación es personal. La salvación no es universal. Por si acaso. ¿Qué nos dice Hebreos 10:16? Y ese es el testamento, otra vuelta, acuerdo, que testaré, confirmaré a ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Lo mismo está repitiendo. Antes que venga Jesús, los profetas ya hablaron. La palabra de Dios dice, sigan, escuchen a Moisés y a los profetas. Ya lo habló. Los profetas dijo claramente que el Señor va a poner sus leyes en nuestros corazones y lo va a escribir en nuestras almas o en nuestra mente, si usted quiere entenderlo. Lo va a poner en nosotros en forma individual. De forma individual. Por eso, hermano, la palabra de Dios no es universal. Es individual. La palabra de Dios es individual. Es a la persona. Porque la persona, la palabra de Dios en esa persona le va a dar vida. Y la palabra va a hacerse vida en su propia vida de esa persona. La salvación es individual. No es universal. Por si acaso. Tanto en Jeremías como en Hebreos, bien claramente nos dice que la palabra de Dios daré mis leyes en sus corazones y les escribiré en su mente o en su alma. Está claro, es de forma individual. Usted ya ha distinguido de los engañadores, engañados, y de los que aman realmente los nacidos de nuevo. Usted ya sabe la diferencia. Los engañados lo único que hacen es quejarse, no conocen ni estudian la palabra de Dios, menos aún oran entre comillas a su Dios, que es esa persona que está frente. No oran al Dios verdadero. Y aquellos que sí han nacido de nuevo, sus oraciones son de profundidad. Tienen profundidad. ¿Por qué? Porque tienen la fe de Jesús. Tienen la fe de Jesús. No se olvide. Ahora sí. Ahora, como usted ya entendió, así demuestra quién es usted, un hijo o hija de Dios. Amén.